Bueno, queridos estudiantes, en esta oportunidad vamos a mirar un poco el trabajo que vamos a desarrollar en este tiempo. Vamos a entrarnos un poquito en el tema. Es una charla introductoria al trabajo que vamos a realizar desde nuestro aprendizaje, desarrollando de diferentes competencias en nuestra vida como personas. El tema que nosotros trabajábamos en el periodo anterior tenía que ver con la ética, la definición de la ética, teniendo presente lo que eran su conceptualización, su aplicación en nuestras vidas. Veíamos rasgos importantes de la ética, cómo vivirla en nuestro entorno de colegio, en nuestro entorno de la sociedad, dentro de nuestra familia. Ahora vamos a adentrarnos un poco en el tema de lo que es la moral. La moral es algo fundamental en nuestras vidas, algo que debemos de tener presente para nuestro buen desarrollo, para nuestra buena socialización con las personas que nosotros convivimos. ¿Sí? Después de la ley solo queda la conciencia. Es una importante frase que quiero que desde ya vayamos adentrando y vayamos interrogándonos en nuestras vidas. Después de la ley solo queda la conciencia. Si nosotros tomamos la guía para este periodo, vamos a encontrar el tema de la moral como el tema fundamental o el tema importante para este recorrido. Luego miraremos lo que es su definición, su conceptualización, cómo podemos definir la moral y cómo podemos conceptualizarla en nuestras vidas. También encontramos la moral y la conciencia, ¿no? Qué es la moral y qué es la conciencia? ¿No? Que todo ser humano tiene y que le hace pensar entre qué camino escoger, si el camino del bien o el camino del mal. ¿No? Y luego miraremos algunos principios morales para nuestra vida, ¿sí? Cómo vamos a ir caminando, cómo vamos a irnos formando con las diferentes actividades que realicemos. Vamos a poder aclarar la diferencia que hay entre ética y moral. Como les decía al inicio, nosotros ya tenemos el concepto claro de lo que es ética y lo desarrollamos con una serie de actividades en el periodo pasado y ahora vamos a trabajar lo que es la moral. La moral podríamos decir, es un conjunto de mores, ¿no? Un conjunto de costumbres constituye la moral de un pueblo o de un sujeto. Todas las costumbres que uno ve en los pueblos van formando lo que es la moral, ¿sí? Existe también un código, o podríamos decir que la moral es un código de normas de acción, ¿no? Todas aquellas acciones que nosotros hacemos, podemos identificarlas como acciones buenas o acciones malas, ¿no? Y la moral siempre tiende hacia las acciones buenas. Es un código de normas que regulan la acción, ¿no? Lo que tú hagas, si está bien o está mal. Entonces es un código, son unas normas que nos indican que tú estás haciendo las cosas bien, ¿sí? Que lo que estás realizando, cómo te estás desempeñando, cómo te estás desenvolviendo en el colegio, en la sociedad, con tu familia. Pues bueno, eso es la moral, ¿no? Y existe una moral individual, ¿no? Y una moral colectiva, ¿sí? Donde se va aclarando y se va viendo si es correcta o no es correcta. ¿M? Eh, Podemos ver la moral como una estructura, ¿no? En ese sentido, la moral es un rasgo constitutivo de la naturaleza humana. Entonces, todo ser humano tiene una moral, ¿no? Todo ser humano, partamos de ahí, que somos hombres capaces de generar acciones que me lleven a, a realizar diferentes eventos, bien sean buenos o bien sean malos, ¿no? Pero cuando tú tienes moral, cuando tú eres una persona moral, tienes unas costumbres y sabes que lo que estás haciendo está bien, ¿sí? Y eso te genera cierta satisfacción en tu vida. ¿M? El ser humano determina
o está determinado a ser moral, ¿no? Eso es un principio del cual arrancamos. Tiene un carácter volitivo, es decir, que se va desenvolviendo, que va cambiando, ¿no? Digamos que va creciendo, ¿no? A medida que la humanidad se va desarrollando. ¿M? Y la moralidad o la moral siempre implica algo muy importante que es la responsabilidad de nuestras vidas. ¿Sí? Y eso es algo que nosotros debemos de tener presente y más en esta época que estamos viviendo y que estamos pasando, ser muy responsables con cada uno de los trabajos, actividades que se nos pide desarrollar para nuestro aprendizaje. ¿Sí? No es para el aprendizaje de X o Y personas, sino es para tu aprendizaje. Entonces, por eso es importante que tú seas responsable con las actividades que desarrollas, bien sea en ética, bien sea en matemáticas, en inglés. Tienes que ser muy responsable, ¿no? Y eso hace ver cómo eres como persona. ¿M? También siendo muy honestos, ¿no? Teniendo presente que muchas de las actividades que a nosotros nos dejan nos están dejando en el colegio, se nos pide consultar en internet. Una cosa es consultar, otra cosa es que tú copies y pegues, que eso pues no está bien, ¿no? Tú tienes que reflexionar, tienes que pensar y cuando se te pida, pues dar tu opinión personal, ¿no? Ten presente eso, tu opinión personal, no de pronto hacer un plagio de un documento ya subido a la red y que tú lo copias, sino que sea algo muy personal, ¿no? En eso, pues, cada uno es responsable de sus actos. La moral tiene una estructura, o la estructura de la moralidad, que se basa en actos, en actitudes y carácter, ¿no? Actos, actitudes y carácter. ¿Qué son las actitudes? Son hábitos. Esos son las actitudes, ¿no? Son hábitos. ¿Mm? Son tendencias a actuar de un modo, ¿no? Entonces, es ver cuando sucede alguna circunstancia, algún evento, cómo tú actúas, ¿sí? Cuando tú ves a una persona que se cayó porque se enredó, ¿cómo actúas? ¿Te burlas? ¿La ayudas? ¿Pides ayuda? ¿Te haces el loco? ¿O sigues tu camino? Entonces, ¿qué actitudes tienes frente a eso? ¿Qué actitud tienes frente a las personas que sufren, frente a las personas que en este momento, por ejemplo, que estamos viviendo, necesitan de la ayuda de nosotros? ¿M? Las actitudes es el conjunto de hábitos de una persona, constituye su carácter, su forma de ser. ¿Sí? Cuando tú actúas de una manera frente a una circunstancia, las demás personas notan y se dan cuenta qué actitudes tuviste frente a esa situación, ¿sí? Cómo actuaste cuando se generó ese hecho. Entonces, eso va determinando lo que es tu moral, ¿m? Tu moral como persona, ¿sí? Es importante tenerlo muy presente. Ahora vamos a mirar un poquito lo que es el carácter, ¿no? El carácter es la repetición de acciones similares, ¿no? Es algo que, ¿cómo podríamos decir? Que venga dando en forma definitiva, ¿sí? No es algo que se da en forma definitiva, sino se construye a manera lenta, poco a poco, ¿sí? Pero es constante, se da con el hacer cotidiano. Entonces, tú hoy ayudas a una persona, mañana tienes el deseo de ayudar a otra, ya después buscas la manera de que se ayude a un grupo de personas, se le lleve un mercado no solo a una, sino a dos, no solo a dos, sino a cuatro. Entonces, eso es ir formando carácter, ¿no? Que tú tengas el carácter de ir creciendo, ¿sí? En esos hábitos, ¿sí? Puede haber conversión, ¿no? Cuando tú tienes, hay muchas personas que tienen un carácter definido, pero de un momento a otro empiezan a cambiar, ¿no? Y empiezan a darse cuenta de los errores que cometen y buscan cambiar, ¿no? Eso es lo que tiene que ver con el carácter, ¿no? El carácter también tiene que ver con la responsabilidad,
¿no? Que tú seas responsable frente a todo lo que tú estás haciendo, tus trabajos, tus quehaceres en casa, tus responsabilidades con el colegio, las tareas que tus papás te dejan, los oficios. Eso es tener carácter, ¿no? Tener el carácter de mm, realizar y desempeñar todas estas tareas que nos dejan, ¿no? Condiciona las acciones concretas, ¿no? El carácter te condiciona a hacer cosas concretas frente a las realidades que tú vives, ¿sí? Y ahora vamos a la tercera característica, las normas morales, ¿sí? ¿Qué es una norma? Es una regla que establece cómo debemos actuar para adecuarnos a lo que pensamos, qué es lo más apropiado para nuestra vida, no para la vida del vecino, no para la vida de tu hermano, de tu hermana, sino es para tu vida. ¿Sí? Cómo debes de reaccionar y cómo debes de pensar, cómo debes de actuar frente a una situación. ¿Sí? Es una norma, es decir, lo que creemos que debería ser, cómo podemos hacer las cosas, cómo podemos desempeñar las cosas. Dentro de la moral también encontramos lo que es el acto. ¿No? También se puede definir como una acción moral y es el elemento más visible de la conducta moral. Por tus actos, por lo que tú haces, como tú reaccionas, como tú piensas, ¿sí? Como tú te desempeñas, es que sabemos y podemos evaluar si esta persona es una persona moral, ¿sí? O es una persona donde su moral no está bien constituida. ¿Listo? Entonces, eso es básicamente lo que vamos a estar trabajando durante eh, durante este tiempo. Vamos a mirar todo lo que encierra lo que es la moral, las actitudes, los actos, el carácter, y vamos a ir desarrollando unas actividades que nos van a permitir encontrarnos y permitir desenvolvernos y crecer en eso, no tanto en conceptos, no tanto en aprenderme de memoria el concepto de qué es moral, sino vivir la moral en mi vida, vivir la moral ahí, en tu casa, donde estás, ¿sí? Ser una persona moral con tu familia, con tus amigos, con las personas que te rodean. Entonces, la idea de nuestro curso es vivir la moral, es crecer en moral, es desarrollar la moral en nuestras vidas, siempre orar hacia el lado del bien, ¿sí? Ser conscientes de que hay cosas que nosotros realizamos y están mal hechas, por eso debemos de cambiar y mejorar día a día. ¿Listo? Entonces, pues espero encontrarnos en otra oportunidad para que vayamos eh, desarrollando cada uno de los puntos que nos van a ayudar a poder completar este curso.